Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Es para nosotros un verdadero placer poderles recibir en esta transmisión que tiene el único propósito de exaltar al Señor Jesucristo, de bendecir su nombre, de alabarlo con nuestro canto, de adorarlo con todo nuestro corazón y recibir la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Así es de que les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo con Dios. Vamos juntos a poner nuestro tiempo, vamos a dedicar nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Acompáñennos, por favor, en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos das para poderlo disfrutar delante de ti. Te damos muchas gracias por la libertad con la que cada uno podemos acercarnos a esta transmisión, a este tiempo, a estas palabras, a estos cantos, con libertad en nuestro corazón. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, por la vida que tú nos das y que podemos nosotros determinar, Señor, buscarte con todo nuestro corazón. Te pedimos, mi Dios, que tú te reveles a nuestra vida, que te glorifiques a través de nuestra reunión y que nosotros podamos tener la certeza de que hemos venido a tu presencia, a la presencia del único y verdadero Dios, porque no hay otro, Señor. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos enseña, y gracias por tu Espíritu Santo que certifica que estamos delante de tu trono, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bendecimos tu nombre. Y también, Señor, queremos levantar todos esos grupos, congregaciones, ministerios, donde se está predicando tu palabra. Esta buena palabra que viene en tu palabra, que ha sido revelada por tu Espíritu Santo, esa sana doctrina que a todos instruye y que a todos levanta sobre sus alturas. Te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos la palabra que se está predicando en todo lugar. Te pedimos unción para cada siervo y sierva tuyos que te están sirviendo, que están pregonando tu palabra, que están sembrando tu palabra en los corazones. Te pedimos, mi Dios, que tú llenes nuestra nación de tu palabra y que podamos ser nosotros gente tuya, todos conociéndote, no solo unos cuantos, todo México conociéndote a ti, el único y verdadero Dios. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos, recibe nuestro canto, recibe nuestra adoración, la hacemos con todo nuestro corazón y la hacemos, Señor, de acuerdo con tu perfecta y bendita palabra. Muchas gracias, Señor. Bendito seas siempre. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, en el párrafo 7, está un momento en el que alguien le pide al Señor que vaya, que diga la palabra para que su siervo sane. Y de eso se trata este canto, y dice literalmente: yo iré y le sanaré. Y de ahí sale este canto de alabanza a nuestro Dios, que dice así: yo iré y le sanaré, en su vida entraré, y mi vida abundante en su corazón pondré. Yo iré y le sanaré, en su cuerpo habitaré, y ninguna enfermedad o daño yo les enviaré. Yo iré y le sanaré, del pecado libraré, y el poder de mi espíritu de amor compartiré. Yo
Aleluya, Señor Jesús. Porque esa es tu palabra, porque tú nos haces esa promesa, Señor. Aleluya. Tú eres santo, 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 santo. 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 Tú eres santo, dile, santo, 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 santo. Tú eres santo, 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 santo. Una vez más, tú eres santo, 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 santo. 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 Aleluya. Adoraré en espíritu y verdad, exaltaré tu poder y majestad, disfrutaré de tu gran fidelidad y viviré para hacer tu voluntad. Adoraré, adoraré en espíritu y verdad, exaltaré
Bendito eres tú, mi Dios. Bendito eres tú, Señor. Te damos gracias por tu presencia aquí entre nosotros, Señor, y te damos gracias. Estamos dispuestos a tu palabra, Señor. Háblanos en esta tarde, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Muy bien. Pues, ¿con qué autoridad? El título de nuestro mensaje. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Y vamos a ver de dónde proviene esta frase para que podamos nosotros considerar lo que implica. Mateo en el capítulo 21, a partir del párrafo número 23, la escritura nos dice lo siguiente. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. O sea, no dice, le preguntaron con verdadero anhelo de entender, sino dice aquí, le reclamaron. Lo podríamos parafrasear de esta manera. ¿Quién te crees que eres para hacer todas estas cosas? Esa era la actitud de estos sacerdotes, los principales y los ancianos del pueblo judío. Dice, ¿quién te dio el derecho? Jesús les respondió, les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. La autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros y decían, si decimos que provenía del cielo, dice, entonces nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús les respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ay, Padre mío. El refrán popular que cabría aquí, palabras necias, oídos sordos. Gente que no tenía el deseo de aprender del Señor. Gente que simplemente veía amenazada su fama, su prestigio, la opulencia de su grado, supuesto grado espiritual ante la gente. Jesús los estaba haciendo quedar mal. Jesús estaba haciendo lo que ellos no hacían y por eso llegan con ese desplante de reclamo. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Y entonces el Señor pues les da una respuesta que nunca se hubieran esperado, los confronta con su actitud y simplemente dice, pues tampoco yo les digo. O sea, no saben ustedes qué responder a lo que les pregunto, pues yo tampoco les digo. Ahora, con fundamento en estos párrafos del Evangelio de Jesús, escrito por Mateo, hoy vamos a hablar precisamente sobre autoridad. Autoridad. De acuerdo con el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, autoridad se define de esta manera y tiene 6 acepciones. Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. ¿Se acuerdan que le preguntaron con qué derecho lo haces? Bueno, poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Y dice la segunda acepción, potestad, facultad, legitimidad. Tercer concepto, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad
también significa solemnidad, aparato. Sexto, la sexta acepción, texto, expresión o conjunto de expresiones de un libro o escrito que se citan o alegan en apoyo de lo que se dice. Así como nosotros estamos apoyando este mensaje en estos párrafos del Evangelio según San Mateo. O sea, no es el Evangelio de Mateo. Las buenas noticias no son de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Las buenas noticias son del Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Y lo que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno escribieron una versión de esos hechos. Importantes versiones que se complementan una con la otra. Entonces, como leímos, Jesús enseñaba en el templo de Jerusalén cuando se le acercaron estos ancianos y los principales sacerdotes. La pregunta que le hicieron tenía lugar porque según ellos mismos, ellos eran, como dijimos, quienes ostentaban la posición de autoridad sobre el templo y la gente, por supuesto, tanto sobre los rituales que se celebraban ahí, como sobre las personas que acudían a escuchar de ellos la palabra de Dios. Pero para entender esa pregunta deberíamos entender también el contexto en el que formularon esa pregunta. Y para eso necesitamos ubicarnos considerando lo que sucedió previamente. Por eso vamos a regresar al capítulo 21 desde el párrafo número 1. La Escritura nos dice así: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé o Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles. Tradicionalmente se piensa que eran palmas, ramas de palma. Dice, ramas de los árboles, y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: ¡alaben a Dios por el Hijo de David! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Toda la ciudad. Toda la ciudad. O sea, no fue un evento menor, no fue una cosa así, ahí en lo oscurito, Toda la ciudad estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes, verso 11, contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús, luego, realiza un acto de autoridad. Párrafo 12. Jesús entró en el templo, viene de esta procesión, como le llama esta versión, viene de esta procesión donde le están gritando con gozo, con alegría: alabado sea el que viene en el nombre del Señor. Viene con ese estímulo del apoyo, de la simpatía de la gente, y entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ese era el negocio de los principales sacerdotes. ¿Quién les dio permiso de ponerse en el atrio del templo para vender
¿Quién les dio permiso? Eso se llama derecho de piso, ¿saben? Y hoy en día sigue siendo un delito. Pero por eso Jesús viene con autoridad, y a pesar de que la autoridad que tenía a su cargo el manejo del templo, lo que sucediera dentro o fuera de él, había obsequiado esos permisos, esas venias para que pudieran poner ahí su mercado, llega el Señor y con el celo de Dios en su corazón empieza a expulsar, dice, a echar, verso 12, a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo. ¿Y qué fue lo que sucedió? De acuerdo a este párrafo, Jesús los sanó. Los principales sacerdotes, verso 15, y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados, pues sí, les quitó el negocio. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen estos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. ¡Qué evento! ¡Qué evento! ¡Qué autoridad desplegada del Señor Jesús, demostrada del Señor Jesucristo! Por la mañana, verso 18, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Vio que había una higuera junto al camino. ¿Se acuerdan que anduvieron por la región de Betfagé? Betfagé significa la tierra de los higos verdes. Entonces dice, vio que había una higuera y se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato. No fue algo que sucedió 3 días después, 4 días después. De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? A lo mejor ellos pensaban que iba a ser una cuestión gradual. De inmediato se secó. De un instante a otro, una higuera llena de hojas, frondosa, busca a Jesús entre las ramas, entre las hojas grandes de esa higuera, y resulta que no hay fruto. Y cuando el Señor pronuncia esa maldición, de inmediato ese vegetal se seca hasta su raíz. Entonces dice: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Oigamos, prestemos atención a lo que el Señor nos dice. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Ahora, no se trata de que nosotros digamos: sí, y voy a practicar y voy a empezar a maldecir a todos los árboles de mi casa, ¿no? Los árboles de toda mi cuadra. No estamos jugando. O sea, la fe no es para jugar. La fe es para dar lugar al poder de Dios y a las manifestaciones gloriosas de su poder, de su grandeza, de su autoridad en nuestra vida o en la vida de otros. Entonces, levántate, dice, podrán hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. ¿Cuántas veces hemos escuchado
estos párrafos? ¿Cuántas veces hemos imaginado esa fe? ¿Cuántas veces nos hemos puesto en la situación de ver una montaña de dificultades, de problemas, de enfermedad, de pobreza, de aflicción, de conflicto, ante una montaña, y no hemos tenido la fe para decirle, levántate y échate al mar? Autoridad, la autoridad del Señor Jesucristo. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, y sucederá. Jesús no vino a hablar palabras bonitas. Jesús vino a enseñarnos la mecánica del reino de los cielos, a establecer entre nosotros el reino de los cielos. Somos creyentes, muchos de los que estamos escuchando este mensaje, somos creyentes, algunos de tiempo atrás, algunos recientemente. El asunto es que todos deberíamos de estar ejercitándonos en nuestra fe para ver no solamente este tipo de cosas, sino cosas aún mayores, porque la Escritura nos dice, sucederá. Esa es la certeza que nos da el Señor de que nosotros podemos aplicar la fe que Él nos enseña a través de su palabra para cosas prácticas, para situaciones cotidianas, para cosas mayores también. Verso 22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, la recibirán. No estamos, seguramente ustedes, los que nos conocen, saben que los jueves por la noche tenemos un grupo a través de los medios electrónicos. Tenemos un grupo al que le hemos llamado Adoración. Adoración, porque ahí en ese tiempo alabamos, bendecimos al Señor y también presentamos peticiones, ruegos delante del Señor. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos nada más para pasar una hora o un poquito más de una hora reunidos a través de los medios, nos saludamos, nos amamos a través de estas comunicaciones. No, lo hacemos porque queremos ver el poder de Dios manifestándose en las situaciones de necesidad de nuestra vida. Y todos tenemos situaciones de necesidad. Pero bueno, eso es el porqué de nuestra reunión de los jueves por la noche. Entonces dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, esa es la condición. Si tenemos fe, tú amado, tú amada, ¿tienes fe? ¿Para qué alcanza tu fe? ¿Para recibir qué respuesta de Dios alcanza tu fe o alcanza mi fe? Nosotros tenemos toda una trayectoria de situaciones en diferentes ámbitos de nuestra vida en las que hemos tenido que depender del Señor para muchas cosas, para la salud de nuestros hijos, para la provisión de nuestra mesa, para la seguridad y para el cumplimiento de ciertos compromisos. Hemos necesitado confiar en Dios y dice, si ustedes tienen fe, recibirán lo que piden. Amados, ese es el reino de los cielos en acción. Entonces, hagamos un recuento sobre nuestro tema de hoy, la autoridad de Jesús. Llegó a Betfagé, ya les dije lo que quiere decir. Ordenó a sus 2 discípulos. Jesús ordenó. No les dijo, oigan, amigos, ¿querrían ir? No, les dijo, vayan, vayan. Les dijo, y en cuanto entren, verán. En cuanto entren a esa ciudad, verán. Dice, y ya que vieron, desaten a los 2 animales. Tráiganlos. Puras instrucciones, puras órdenes ejecutivas del Señor Jesucristo a sus discípulos. Digan, si alguien les pregunta, el Señor los necesita.
y les permitirá llevárselos sin discusión. Oye, ¿qué pasa? ¿A dónde vas con mi burro? Oye, ¿qué te pasa? No, ¿qué señor? ¿De quién hablas? Yo no sé quién es ese. Todas esas cosas se abreviaron o se obviaron en el momento en el que el Señor da la orden. Entren al lugar, vean a los animalitos, desátenlos y tráiganlos. Y si alguien pregunta, díganles, el Señor lo necesita. ¿Sabes una cosa, amado, amada? El Señor nos necesita. El Señor no quiere que estemos atados por ninguna situación de la vida, por ninguna condición, circunstancia. Dios nos quiere libres. ¿Saben por qué? Porque Dios se quiere manifestar sobre nuestra vida. De la misma manera que utilizó los animalitos para entrar triunfalmente a Jerusalén. En el párrafo 5, Mateo refiere una profecía del libro de Isaías. Ya lo leímos. Dice Isaías 62, verso 11. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel, miren, ya viene su Salvador. Vean, Él trae consigo su recompensa. Y también refirió Mateo lo escrito en el libro del profeta Zacarías. ¿Se acuerdan que leímos? Está escrito. Bueno, aquí está escrito. Isaías 62:11 y Zacarías 9:9. Dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Más precisión? ¿Más precisión que esa? Exactamente como dijo la Escritura en los tiempos antiguos, así exactamente se cumplió, conforme el mandato, la instrucción, la orden ejecutiva que dio el Señor Jesucristo a estos discípulos. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, encontramos la referencia al nacimiento virginal de Jesús. Dice Isaías 7, verso 14, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño. La Virgen concebirá un niño. ¿Desde cuándo las vírgenes conciben niños? ¿Desde cuándo? Aquí el tema es imposible. Una mujer virgen no concibe un bebé. Es la condición en la que se encuentra. Así lo alegó María con aquel ángel. Dice, oye, ¿cómo va a ser esto? No conozco ningún varón, no he tenido relación íntima con nadie. ¿Cómo que voy a estar embarazada? Y ahí es donde el ángel le explica cuál sería el ABC de aquella situación. Y ella lo aceptó de todo su corazón. Entonces, Isaías 7, regresamos, dice, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios, discúlpenme por favor, Dios con nosotros. Dice, ¿se acuerdan lo que leíamos? Que comentaba Mateo en el verso 5, estas profecías. Dice, viene tu rey, y dice aquí Dios con nosotros, viene tu rey. Dios quiere venir a nuestra vida. En la vida de muchos de los que estamos aquí congregados, seguramente ya ha llegado Dios a nuestra vida. En la vida de algunos que quizás estén oyendo este mensaje, no ha llegado Dios, porque saber que Dios existe o creer que Dios existe, eso no nos hace ser cristianos. Cristianos son quienes han entregado su vida a Jesucristo. No se llega al Padre
a Dios Padre si no es a través de Jesucristo. Jesús mismo lo enseña en su palabra. Pero bueno, tu rey viene, Dios con nosotros. Tu rey viene hacia ti. Eso es lo que decía esta profecía. Ahora, el libro de los Salmos en el capítulo 89, verso 14, nos enseña: la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. Y se acuerdan lo que leímos en Zacarías 9, dice, Él es justo y victorioso. O sea, volviendo al Evangelio de San Mateo, capítulo 21, en el verso 6 tenemos una clave para nuestro mensaje. Y mencionábamos aquello de la justicia, porque el cimiento del trono de Dios es la justicia. Y el trono de quien viene a nuestra vida es la justicia, porque así lo profetizó Zacarías con respecto de Jesús: es justo y victorioso, aunque es humilde. Bien, volviendo entonces al Evangelio de Mateo, verso 6, los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Los discípulos hicieron tal y como Jesús les había ordenado. Seguramente tenían dudas en su corazón, seguramente tenían su mentalidad, su razonamiento. Oye, pero no nos van a dejar traer al burro, nos van a meter al bote, van a llamar a la policía. ¿Cómo es posible que lleguemos, desatemos un burro ajeno? Un burro ajeno era como irse a robar un coche. Ve por el burro y tráemelo. Y si te preguntan, les dices, el Señor lo necesita. ¿Qué hicieron estos? Se desbarataron en sus averiguaciones y en sus consideraciones. Oye, no, oye, sí, oye, ¿quién sabe? No. Hicieron tal y como el Señor les ordenó. Amados, ¿acaso así hacemos nosotros? De todo lo que el Señor te pide y te ordena que hagas, ¿lo haces? ¿Yo lo hago? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que hagamos algo y no lo hacemos? Porque no queremos, porque pensamos que no es lógico, que no es lógico. Oye, tu niño tiene calentura. ¿Y qué dice el Señor? Pon tu mano, ora por el niño, la oración del justo puede mucho. ¿Y qué es lo que tú dices? No, doctor, ¿qué le doy a mi hijo que tiene calentura? No es malo que le hables al doctor. Muchas veces la medicina expresa el poder de Dios sobre nosotros y por eso todo el mundo recurre a la medicina. Pero antes que la medicina necesitamos recurrir al Señor. Impon tu mano sobre los enfermos y estos sanarán. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, ¿le crees a Dios? No, pero ¿cómo imponiendo mi mano? Pues ¿qué tengo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Con qué autoridad hacemos eso? Con la autoridad de Dios, con la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Pero bueno, vamos a seguir. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Vamos a recordar un ejemplo de autoridad. El centurión que rogó a Jesús que dijera la palabra para sanar a su siervo enfermo. Está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Cuando Jesús, verso 5, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano, un centurión es el que tenía a su cargo 100 soldados, o sea, una persona de autoridad, una persona con respaldo de autoridad del gobierno del imperio romano. Se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo. ¿Qué es lo que cantamos hace un rato? Dijo Jesús: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van. O vengan, y ellos vienen.
Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Y de quién vio esa fe? ¿De un sumo sacerdote? ¿De uno de los intérpretes de la ley? ¿De uno de los escribas? ¿De uno de los ancianos del pueblo? No, de un soldado romano, pero un soldado que había sido formado bajo el principio de autoridad. Le digo a mis soldados, vayan y van. Les digo, vengan y vienen. Así necesitamos aprender autoridad del Señor sobre nuestra vida. El Señor te dice, ve, vas. El Señor te dice, no vayas, pues no vas, aunque quieras. El Señor te dice, di esto, y aunque pienses que es irracional, dilo. No te quedes con la duda, no frenes el poder de Dios. En este caso, Jesús les está diciendo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo. Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos, los que no tenemos ascendiente en el pueblo de Israel. Vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. ¡Aleluya! Ahí vamos a estar, si somos fieles, si creemos, si obedecemos. Ahí vamos a estar con Abraham, Isaac y Jacob. Ahí vamos a estar, dice, en la fiesta del reino del cielo. Yo quiero ir a esa fiesta, tú no. Amado, amada, tú no quieres ir, yo sí quiero ir, yo sí quiero estar ahí presente. Dice el verso 12, pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. O sea, el Señor le dijo, yo iré. Y el soldado dijo, no es necesario, solo di la palabra. Tu palabra tiene autoridad sobre aquellos malestares que está sufriendo mi siervo. Di la palabra. El soldado romano tenía más fe que los sacerdotes, aún que los discípulos. El soldado romano fue el que le causó a Jesús esa tan grata impresión. Amados, estamos llamados a impresionar gratamente a Jesús por nuestra fe, no por una locura que hagamos. No se trata de poner en evidencia el evangelio, no se trata de traer vergüenza al evangelio. Tenemos solo que hacer lo que el Señor nos manda que hagamos. Si el Señor no te manda a hacer algo, no lo hagas. Punto, no lo hagas. Caray, qué importante es que nosotros nos demos cuenta lo que el Señor nos está hablando esta tarde. Este centurión entendió bien el principio de autoridad. Ahora nosotros tenemos que entenderlo. Necesitamos entender ese principio de autoridad. Vamos nuevamente a Mateo, verso 21. Dice, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Luego, en el verso 9, toda la gente gritaba, Hosana, que es una exclamación de alabanza que significa salva ahora. Recuerden que el pueblo de Israel pensaba que Jesús venía como líder militar para deshacer el yugo del gobierno del imperio romano. Y mucha gente venía, ¡ay, salva a Israel, salva a Jesús! Pero otros gritaban, alabado sea el que viene en el nombre de Dios. Había esa dualidad. ¿Nosotros qué queremos?
que el Señor nos salve del yugo de las circunstancias o queremos adorar al Dios vivo. Esa es la diferencia entre unos y otros. Ahora, dice capítulo 21, verso 9, Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios, hosana en el cielo más alto. Y más adelante el verso 10 nos dice: toda la ciudad de Jerusalén, otra vez, toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Las multitudes contestaban: Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En el ánimo de tener presente la autoridad de Jesús, debemos recordar que un profeta es alguien que habla de parte de Dios. ¿De parte de quién? De Dios. ¿De parte de quién estamos escuchando estas palabras? ¿De parte de un señor que se pone a hablar frente a su celular cada 8 días? Eso sería un error terrible. ¿Por qué? Porque la palabra que estamos escuchando todos nosotros, incluyéndome, es la palabra que viene de parte de Dios. Estamos hablando de parte de Dios para recibir lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere que consideremos para nuestra propia vida. Dios nos quiere bendecir. ¿De parte de quién entonces? De Dios. Y regresando al Salmo 89, la Escritura dice, verso 15, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama, se regocijan por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. A ti te agrada hacernos fuertes. Así es, nuestra protección viene del Señor y Él, el Santo de Israel, nos ha dado nuestro Rey. Nosotros somos gente que tiene estas bendiciones sobre su vida cuando obedecemos, cuando oímos, cuando nos gozamos por venir a adorar al Señor y a escuchar su palabra. Mira el beneficio. Amados, démonos cuenta del valor que tiene que dispongamos estos minutos para escuchar la palabra del Señor, para venir a su presencia y adorarlo. Felices son, bienaventurados los que oyen el alegre llamado a la oración, porque caminarán a la luz de tu presencia. ¿No quieres caminar a la luz de la presencia del Señor? Yo sí. Caminemos a la luz de la presencia del Señor para no tropezar, evidentemente. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama. Amado, ¿te alegras de la fama de tu Dios? ¿Te alegras de la fama del Señor Jesucristo? Viene Navidad y todo mundo hace regalos y todo mundo prepara cosas y adornos, pero la Navidad es Jesucristo. La Navidad es la presencia de Dios en esta tierra. Esa es la Navidad. Entonces, no necesitamos celebrar Navidad para alegrarnos por la presencia del Señor todos los días, porque aquí lo dice, todo el día se alegran de tu maravillosa fama. Estás contento desde que te despiertas, porque tienes un Dios poderoso, porque tienes un Dios lleno de gloria y majestad, porque no eres un pobrecito ahí confiando en un palo o en una piedra. Eres hijo, eres hija de Dios. Claro, si ya te has entregado al Señor Jesucristo. Todo el día se alegran en tu maravillosa fama, se regocijan por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. Jesucristo es nuestra fuerza gloriosa. Aleluya. Dice, a ti te agrada hacernos fuertes. Es un gusto que se da el Señor de fortalecernos. Oye, ¿cómo puedes aguantar esta situación, esta otra? Porque tu fortaleza está en Cristo. Cuando las circunstancias te reducen y te aplastan, es porque no está el fuerte en tu corazón. Porque Él es el que se agrada de hacernos fuertes. ¿Y para qué nos hace fuertes?
para dominar a los débiles. No, nos hace fuertes para soportar las circunstancias de la vida, para enfrentarlas y vencerlas y ayudar a los débiles. Para eso somos fuertes. Así es, nuestra protección viene del Señor. Nuestra protección viene del Señor. ¿Estás confiando en un guarura? ¿Estás confiando en tu dinero del banco? ¿Estás confiando en el gobierno? ¿Estás confiando en tu empresa? ¿En qué estás confiando? ¿En tu primo que está grandote? ¿En qué estás confiando? Nuestra confianza está en el Señor. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le preguntaron. Y bueno, estamos viendo los eventos previos a ese momento en el que le preguntaron a Jesús. Y ya los comentamos en algunos aspectos. Me interesa mucho recordar o enfatizar esto que sucedió. Verso 12, Mateo 21. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Esto lo declaran, estas palabras del Señor Jesucristo las tomó de lo escrito por el profeta Isaías y por el profeta Jeremías. Ambas referencias son las que construyen esta frase del Señor Jesucristo. En Isaías 56:7 se refiere que es casa de oración, y en Jeremías 7, verso 11, la referencia a haber hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Ahora, en el verso 14, Mateo 21, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Él los sanó. Luego de limpiar el templo, Jesús sanó a los enfermos. ¿Te das cuenta de esa relación? Cuando ejercemos la autoridad de Dios, cosas pasan, aún las que no se pueden explicar. Pero para ejercer la autoridad de Dios, el sustento tiene que ser la justicia. Cuando nosotros limpiamos nuestro templo, cosas pasan, cosas suceden. Aleluya. ¿De dónde venía la autoridad del Señor Jesucristo? Mateo, verso 23, dice: cuando Jesús regresó al templo, comenzó a enseñar, y les preguntaron esto: ¿quién te dio el derecho? Leímos hace un momento. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, en el párrafo 30, vemos de dónde viene la autoridad del Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Está declarándolo Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, de la misma manera que ni tú ni yo podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Decía el hermano Wayne Myers: por nuestra cuenta no podemos sanar una mosca enferma de catarro. No podemos hacer nada. Dice: juzgo según Dios me indica. Estamos leyendo verso 30 de Juan 5. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Amados, necesitamos establecer la autoridad del Señor sobre nuestra voluntad. No estamos en esta vida para hacer nuestra voluntad, estamos para hacer la voluntad de aquel que nos dio la vida. Así de fácil, así de sencillo. Vivimos en un mundo en donde la autoridad de Dios es totalmente ignorada, y por eso estamos como estamos en todos los ámbitos: social, tecnológico, contaminación, pecado, delincuencia, corrupción. Todo eso es efecto de hacer nuestra voluntad, que no es santa además. Juan capítulo 6, poquito más adelante donde estamos ahora, en el verso 35, Jesús respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca
volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y luego de haber resucitado, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28, Jesús, verso 18, Mateo 28, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene autoridad para hacer estas cosas? Jesucristo. Y cuando nosotros le pertenecemos a Jesucristo, por extensión, nosotros tenemos la autoridad para hacer todas esas cosas. En su nombre, no en el nuestro. Vayan y digan, el Señor necesita el burro. Si alguien pregunta, el Señor necesita el burro. Entonces, aquellos dos discípulos no iban en su nombre. Somos discípulos del Señor Jesucristo. Andamos con Él y hemos visto milagros. No, amados. O sea, eso no cabe. Es la humildad, es la obediencia. Es ceñirnos a lo que el Señor nos indica. Si alguien les pregunta, le dicen, el Señor. Y en esa palabra ellos tuvieron el cumplimiento de su tarea. Ellos lograron hacer su misión, traer al burro. De eso se trataba. Pero ahí se demuestra la autoridad del Señor Jesucristo. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y eso es importante que nosotros lo consideremos. Dice, por tanto, verso 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, ¿ya te bautizaste? Amada, ¿ya te bautizaste? Es una orden ejecutiva que nos da el Señor Jesucristo. Enseñen, dice, a los nuevos discípulos, verso 20, a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Siempre hasta el fin de los tiempos. Aleluya, aleluya. Amados, podríamos continuar, pero no queremos tomar más tiempo de su amable tiempo que nos otorgan en cada reunión. Vamos a concluir con un párrafo de Lucas en el capítulo 10. A partir del párrafo 17 al 20, la escritura nos dice así, Lucas 10. Cuando los 72 discípulos regresaron, gente que el Señor había enviado a predicar el evangelio, dice, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Cuando usamos, ¿cuál nombre? ¿El tío? ¿El primo? ¿El padrino? ¿Mi jefe? ¿Mi jefa? ¿Cuál nombre? Cuando usamos tu nombre, dice, hasta los demonios nos obedecen. Claro, porque el nombre de Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. ¿Quieres ver obrar el poder de Dios? Recurre al nombre de Jesús. Y no como una fórmula de cocina. En el nombre de Jesús. No, así no es. Es cuando realmente entiendes que estás usando la carta credencial de autoridad sobre cielo y tierra, el nombre de Jesucristo. Entonces dice,
Dice, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Verso 18. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Amados, estas palabras son para los que creen, son para nosotros, si creemos y no dudamos. Dice, sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, pueden vivir entre el Omicron, pueden vivir confiados, seguros. Ahora no se trata, no estoy predicando en contra de las vacunas. Yo ya me vacuné, mi esposa se vacunó, mis hijos están vacunados. Anuncia el gobierno el refuerzo. Esas son cuestiones de tipo médico, clínico. No estamos predicando en contra de eso, pero podemos vivir tranquilos entre tanta circunstancia difícil. Podemos vivir en paz, podemos tener la certeza, la confianza de que el Dios vivo está con nosotros. Dice, puedes caminar entre serpientes, escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y para los que dudan de la vacuna, ni la vacuna te hará daño. Nada les hará daño. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. O sea, de aquellos venían felices. Oye, hasta los demonios. Dice, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. De eso debemos alegrarnos. Amado, amada, ¿tu nombre está escrito en el cielo? ¿Estás seguro? ¿Estás convencido? Mucha gente dice que cree en Dios, pero muchos también al final dirán, Señor, en tu nombre hicimos, dijimos, volteamos, corrimos, entramos. Y el Señor les va a decir, apártense de mí. No los conozco, no sé quién son. Entonces, alegrémonos cuando nuestro nombre esté escrito en el cielo. ¿Y cómo puedo asegurarme que mi nombre esté escrito en el cielo? Solamente a través de una experiencia. Y es entregar nuestra vida al señorío de Cristo, a su autoridad. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho? Con la autoridad otorgada por el Padre Celestial sobre todas las cosas. Y nosotros necesitamos ponernos bajo su autoridad. Ahora, si tú nunca lo has hecho, yo quiero tomar este momento para invitarte a ti, que a lo mejor estás escuchando y dices, bueno, ¿cómo me pongo bajo la autoridad de Jesucristo? Es sencillo, te ruego, repitas conmigo esta declaración de fe. Si gustas cerrar tus ojos para no distraerte, está bien. Por favor, dile así, Señor, reconozco que me estás hablando a mí. Reconozco que tu palabra está dirigida a mi entendimiento, a mi corazón. Y en esta hora yo deseo ponerme bajo tu autoridad absoluta. En el nombre de Jesús, yo me rindo a ti, Señor, y te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia, mis pensamientos, mis intenciones, con la preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesús, que hiciste ese sacrificio por mí, a ti te entrego mi vida. Abro mi corazón en esta hora y te recibo como mi Señor, mi máxima autoridad, y te recibo como mi Salvador, el único que intercede por mí delante de Dios el Padre. Y te doy gracias por darme la habilidad para vivir este nuevo estilo de vida con tu Espíritu Santo, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y a ti, pues, que has hecho esta oración, esta declaración de fe, muchas felicidades. Que el Señor te bendiga. Estamos a tus órdenes. Tu compromiso no es con nosotros, no es con la persona que te pasó el link de este mensaje. Tu compromiso es con Dios,
el único que hay, solo hay uno, el Dios de la Biblia, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, felicidades, estamos a tus órdenes, con mucho gusto podemos aclarar cualquier duda, cualquier pregunta que tú tengas, con mucho gusto. Nuestras redes sociales ahí están a tus órdenes y gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, para todos los demás, queremos que la autoridad de Jesús se manifieste en nuestra vida, queremos ejercer la autoridad de Jesús, entonces seamos obedientes. Punto número 1, seamos obedientes. Los discípulos hicieron tal y como Jesús les había ordenado. Jesús ordena, nosotros hacemos o dejamos de hacer. Limpiemos nuestro templo y estaremos sanos. Limpia tu templo de todo engaño del diablo, de toda contaminación del mundo, de toda situación de tu carne. Limpia tu templo y permite que el Señor sane tu organismo y lo fortalezca. Y pueda a través de ti incluso llegar a la vida de otras personas para fortalecerlos, incluso para sanarlos. Limpiemos nuestro templo. Podremos orar por la necesidad de otros con buenos resultados. La oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe no es Señor, si tú quieres. No, esa no es la oración de fe. En el nombre de Jesús, sé sanado, sé sanada. O sea, ya el Señor nos dijo, sí quiero. Así le dijo el leproso, Señor, pues si tú quieres, puedo ser salvo, puedo sanar. Pues claro que quiero, dijo el Señor, claro que quiero. Entonces no oremos, o sea, que nuestra oración no clausure el poder de Dios. Seamos fructíferos para no ser secados de raíz como fue la higuera. El fruto que Dios busca en nosotros es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, ya lo decía Pablo en su carta. Entonces, amados, seamos fructíferos, que cuando el Señor venga encuentre fruto, que no nos encuentre de vacaciones espirituales. Qué lindas son las vacaciones, sí, pero que no nos agarren en vacaciones espirituales, en donde decimos, ay no, hoy no voy a leer la Biblia, ay no, estoy de vacaciones, hoy ni la Biblia voy a leer. ¿Sabes qué? Imagínate que Dios dijera, estoy de vacaciones. A ver quién te ayuda, a ver quién te fortalece, a ver quién te guarda, quién te protege. A ver, voy a descansar unos días. Pues sí. No, amados, no descansemos de la presencia y del amor de Dios. Seamos fructíferos y cuando el Señor busque fruto en nuestra vida, que tengamos fruto abundante que mostrarle de nuestra vida. Seamos nosotros fructíferos en nuestra vida con el Señor. Muy bien, pues les agradecemos mucho su compañía, les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Verdaderamente para nosotros es una enorme bendición poderles compartir, poderles transmitir estas cosas que el Señor nos muestra a través de su palabra. No encontramos estos mensajes en el periódico, no encontramos estos mensajes en las revistas, encontramos estos mensajes en la presencia del Dios vivo y del Dios vivo para cada uno de nosotros. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Vamos a despedirnos dándole gracias al Señor. Señor, te bendecimos y te damos gracias por estos medios electrónicos a través de los cuales podemos reunirnos con libertad. Gracias, bendito Dios, por esa plataforma de Facebook, por esa plataforma de Zoom. Gracias porque tú nos permites usarla, porque la usamos con el propósito eterno de compartir tu palabra, Señor.
y de hacer llegar a muchos el mensaje de tu trono. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una hermosa semana. Los amamos con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias por estas palabras. Te damos gracias porque caen en tierra fértil, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos ponerlas en práctica. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada dador alegre, Señor. A cada persona que dispone en su corazón traer sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones, Señor, sus donativos aquí a este ministerio, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú los bendigas y los prosperes. Y a cada uno de los que escuchan, Señor, yo te ruego que tú los bendigas en sus trabajos, en sus fuentes de ingreso. Te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que sobreabunde bendición en su casa, que puedan ellos dar y no pedir prestado, Señor, que ellos puedan ser tierra deseable. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Muchas gracias porque eres bueno y porque tú bendices a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.